Amados hermanos, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Deseamos que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Son bienvenidos a nuestro canal, donde compartiremos hoy con ustedes una reflexión, la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de transmitir a través de este canal la palabra de Dios. Quiero invitarlos a meditar unos momentos en esta reflexión basada en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bien, dice la palabra de Dios, pues que era muy grande el pecado de estos jóvenes, Ofni y Fines, que servían en el ministerio. Porque servir a Dios, amados hermanos, servir a Dios es un gran privilegio, es una gran honra que el Señor nos da a sus hijos de servir en el ministerio. Pero es necesario que sirvamos con alegría, con sencillez de corazón, que hay en nosotros humildad y sinceridad. Es lo que debemos reflejar cuando servimos a Dios. Pues al servir a Dios también servimos a nuestros hermanos. Y al servir a nuestros hermanos servimos a Dios. Porque lo hacemos para Dios, sabiendo que Dios nos dará la recompensa. De Él vendrá la recompensa. Y ejercer un ministerio con integridad traerá bendición espiritual a nuestra vida y un grado de honor ante la presencia de Dios. Y no todos los creyentes sirven. Y de los que ministran, algunos son aprobados y otros son reprobados por Dios, porque el servicio a Dios exige requisitos, principios éticos y espirituales. Es necesario que cuando Dios nos llama, pues es para servirle a Él. Y debemos tener cuidado cómo nos presentamos sirviendo a Dios y cómo tratamos también a la iglesia cuando ministramos. La Biblia nos dice que los hijos de Elí no tuvieron cuidado de la exigencia del ministerio y fueron reprobados por Dios. ¿Por qué? Porque no eran aptos, no cumplían con los requisitos que Dios demanda. Este es pues el caso de 2 jóvenes que servían en el ministerio como sacerdotes del pueblo de Israel. La Biblia dice que uno de los pecados de los hijos de Elí primeramente fue la falta de conocimiento de Dios. La Biblia dice que la falta de conocimiento de Dios llevó a ellos a pecar en contra de Dios. Y es que los hijos de Elí eran sacerdotes y estaban en la casa de Dios, pero no conocían a Dios. Escuche bien, ellos estaban sirviendo en la casa de Dios, en el templo. Ellos eran sacerdotes, pero ¿sabe una cosa? No conocían a Dios, no eran salvos. Sin embargo, ellos servían dentro del mismo tabernáculo. ¿Será posible que haya en la casa de Dios sacerdotes que no le conozcan? ¿Será posible que hoy en la iglesia haya hermanos que sirvan
en algún ministerio, con algún don, sirviendo, ministrando. ¿Será posible que hay hermanos que no conozcan a Dios, que no tengan conocimiento de Dios? ¿Será posible que algunos que ministran hoy en día no tengan conocimiento de Dios? Claro que sí es posible. Mire, esto lo encontramos también en la palabra, porque los fariseos eran hombres religiosos que profesaban creer en Dios y ministraban, enseñaban al pueblo la palabra de Dios, pero solamente eran apariencias. Apariencias, porque no tenían amor ni misericordia por el prójimo. Y Jesús los acusó de hipócritas. Esto es posible. Es posible estar cara a cara delante de Dios y no conocerlo. Mire usted también, lea usted también la historia del buen samaritano. Cómo el sacerdote y el levita, que eran hombres de Dios, vieron a Dios y no lo reconocieron. Acuérdese que Jesús en aquel día, porque estuve enfermo y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Entonces le responderán aquellos: Señor, pero ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Por cuanto no lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí tampoco lo hicieron. Es posible estar cara a cara delante de Dios y no conocerlo. Es posible haber pasado 10 o 20 años en la iglesia y no conocer a Dios. Pero también es necesario que Dios nos conozca a nosotros. Eso es lo más importante, porque hay quienes dicen conocer a Dios. Hasta los del mundo dicen conocer a Dios. Y en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro. Pero el Señor le va a responder: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, no los conozco. Y es que lo malo de la religiosidad, amado hermano, es que no nos deja tener un conocimiento personal de quién es Dios. Si sirvo a Dios es porque le conozco, porque lo amo, por temor, por obediencia, agradecimiento. Escuche usted que a pesar de que Elí conocía a Jehová, ese conocimiento no pasó genéticamente a los hijos de Elí, a sus hijos, Ofni y Fines, los cuales estamos basando esta enseñanza. Ellos tenían que conocer a Jehová personalmente. Y lo malo de la religiosidad es que puede haber hermanos en la iglesia tomando un puesto de liderazgo sin tener temor de Dios, ya que el ministerio no se hereda. El ministerio es un llamado de Dios, es algo que viene de parte de Dios. Pues no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Puede ser muy difícil para los niños, adolescentes o jóvenes llegar a tener un conocimiento verdadero y genuino de Dios cuando han crecido en un hogar cristiano. Así como lo oye, puede ser difícil para ellos llegar a tener un conocimiento del verdadero y genuino, un conocimiento verdadero y genuino de Dios. Cuando han crecido en un hogar cristiano, ellos pueden asegurar que conocen a Dios porque papá y mamá lo conocen. Pero los jóvenes necesitan tener un encuentro con el Señor personalmente. Y saber sobre el Señor no es suficiente. Debemos conocerlo nosotros mismos de una manera personal, en una relación personal. Que cada uno tenga
un encuentro con Dios personalmente. De la misma forma, los hijos de Elí son el ejemplo de una generación que nació en la iglesia, pero que nunca nació de nuevo. Escuche bien, ellos sabían los pasos. Los hijos de Elí conocían las reglas, la disciplina, los ritos, las costumbres. Ellos conocían la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra. Es el mismo caso de hoy, amados hermanos. Hay creyentes que conocen la palabra, la disciplina de la iglesia, pueden estar ministrando un don, un ministerio, pero no conocen a Dios. Fueron bautizados, pero no han nacido de nuevo. Y eso quiere decir que aún están perdidos. Aún están perdidos, aún no son salvos. Saben cómo hacer las cosas, cómo tocar un instrumento, cómo dar un estudio, cómo administrar las finanzas en la iglesia, pero no han conocido a Dios. Nacieron en el Evangelio, pero el Evangelio no ha nacido en ellos. Y como padres debemos orar para que nuestros hijos tengan su propio encuentro con Dios. Orar por un milagro de conversión en la vida de nuestros hijos. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran insensibles a la presencia de Dios. Ellos eran incapaces de percibir la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando los israelitas ofrecían sacrificios a Dios, los sacerdotes presenciaban esa ofrenda. Y antes de que la carne fuera presentada en sacrificio como mandaba la ley, ellos casi la arrebataban de la mano del ofrecedor y la comían antes de que se quemara la grosura, lo cual quebrantaba la ley de Dios. Según la ley, todas las necesidades de los sacerdotes debían ser suplidas por medio de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Pero los hijos de Elí se aprovechaban de su posición para satisfacer sus propios deseos. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable que haya hermanos que en vez de servir a la iglesia, se sirven de ella! Se aprovechan de la fe del pueblo como Ofni y Fines. Se aprovechaban del pueblo, de la fe del pueblo para vivir del pueblo, de la fe del pueblo, para hacer negocio. Y hay muchos que se aprovechan de la fe de la iglesia para hacer negocio con el evangelio. Se aprovechan de su posición o autoridad para satisfacer sus propios deseos. Los hijos de Elí tomaban la mejor parte para sí. Es lo que dice la palabra de Dios, cuando la mejor parte debe ser para Dios. Cuando el creyente no tiene temor de Dios, se atreve a hacer cosas que ofenden completamente a Dios. Cuando no hay temor de Dios, empezamos a tomar para nosotros cosas que solamente le pertenecen a Dios. Y cuando administramos mal lo que el pueblo trae al altar, cae un juicio terrible sobre tal persona. Porque el ministerio no es como cualquier trabajo secular. No es como decir, de esto voy a mantener a mi familia, aquí voy a prosperar económicamente. Debemos servir a la manera de Dios, en el espíritu, con pasión, con entrega y devoción. Jesús dijo, el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Es que la espiritualidad, amados hermanos, no se transmite, no es por herencia. Cada hijo debe experimentar su propia conversión. Dios nos ha dado dones y ministerio para darle la honra y la gloria a Él.
Quienes estamos al frente seremos los primeros que daremos cuenta de lo que hicimos con los talentos, con lo que Él nos entregó. No así los hijos de Elí. No respetaban la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué no la respetaban? Porque no la conocían. No conocían la presencia de Dios. Eran unos farsantes en el ministerio que ejercían pura falsedad y mentira. Abuso de poder, prepotencia. Es que aquí yo soy el sacerdote. Nadie me dice lo que tengo que hacer y no tengo por qué pedir opiniones. Se va a hacer lo que yo digo. Y eso se llama autoritarismo. ¿Le suena a usted conocida esta frase? Es que aquí yo soy el pastor y se va a hacer lo que yo digo. Vivamos nuestra vida cristiana con transparencia, con integridad. No aparentemos lo que no somos. Y ellos maltrataban al pueblo, amenazándolo. Y dice la palabra de Dios que por esto la gente dejó de ir a la casa de Dios a ofrecer sacrificios. Los que eran encargados de guiar al pueblo estaban sirviendo de piedra de tropiezo al mismo pueblo. Tengamos cuidado, amados hermanos. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra para ganar almas, no para ser piedra de tropiezo, no para perder las almas. De Ofni y Fines podemos entender que había en ellos una corrupción moral. Ofni y Fines llegaron a tal punto de fornicar con las mujeres que cuidaban las puertas de la casa de Dios. Los hombres encargados, los hombres que estaban encargados de las cosas más santas, ofrecían sacrificios a Dios en el día y fornicaban en la noche. Y escuche bien, que ellos no lo hacían en el monte, no lo hacían en sus casas, sino en el mismo templo, en la misma casa de Dios. La vida de estos hombres apestaba, al igual que la religiosidad que pretendían conservar como una muestra de su fe en Dios. ¡Qué hipocresía tan grande! ¿Pretendían engañar a Dios? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Elí era un padre muy indulgente. Elí era un padre muy amoroso, de una piedad sin carácter, que había tolerado los pecados de sus hijos. Qué bueno era Elí. Era un buenazo. Elí era un padre a todo dar. Pero sabe una cosa, que le toleraba el pecado a sus hijos. Qué peligroso es esto, amados hermanos. Cuando se solapa o se consiente el pecado de alguien solamente porque nos cae bien, solamente porque son nuestros hijos, solamente porque es de la familia, o para que no se vaya de la iglesia y se permite que siga ministrando al pueblo. Elí no tenía el carácter para aplicar la disciplina y poner orden en el templo, en su misma familia. Pues quien no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede gobernar el templo, la iglesia de Dios? ¿Cómo podrá gobernar a la iglesia a los que le dio a cargo el Señor? Solamente Elí lo que hizo es reprocharles su pecado con suavidad. Hijos míos, no hagan esto. Hijos míos, oigo su mal proceder. No hagan esto, hijos míos. Elí
Hizo la peor cosa que un padre puede hacer al tratar de corregir a sus hijos. Solamente con hablarles. Lo único que les dijo fue que lo que estaban haciendo estaba mal, pero nunca tomó las acciones necesarias para corregir el problema. Escuche bien, los padres estarían mejor si gritaran menos, si sermonearan menos y tomaran medidas sensatas más seguido, dejando a los hijos ver las consecuencias de su desobediencia. ¿A qué me refiero? A la disciplina, amado hermano, a corregir a nuestros hijos, disciplinarlos, a castigarlos, claro, como dice la palabra de Dios, con justicia. Bien dice la Escritura, dice la palabra de Dios claramente cómo debemos nosotros corregir a nuestros hijos, y debemos de hacerlo con el temor a Dios y de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bien lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura que Ofni y Fines traspasaron el límite. Es decir, que fueron más allá de lo que alguien pudo imaginarse. Pecados que jamás nadie había cometido, ellos lo practicaron. Abominaciones, blasfemias. Y hoy en día también hay pecados nunca antes mencionados dentro de la misma iglesia. Cosas que causan vergüenza solamente mencionarla. Cosas que han causado vituperios al evangelio y el nombre de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, escuche lo que dice la Escritura. Pero fornicaciones, adulterios, inmundicias, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Que podemos pretender ser cristianos y conservar nuestra religiosidad. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hombres que van a aparentar algo que no es. Ofni y Fines usaban el ministerio para esconderse de su pecado. Es que el ministerio no nos salva. Bien dice la Escritura que habrá hombres amadores de sí mismos, más de los deleites que de Dios. ¿Cómo es posible vivir una vida de doble moral, una vida de doble apariencia? ¿Cómo es posible interceder, ministrar, cantar, predicar cuando estamos viviendo en pecado? ¿Podemos jugar con el fuego sin quemarnos? ¿Podemos excusarnos en la gracia de Dios después de pecar y venir otra vez acá en el altar y decir que nada pasó? Esto es religiosidad. ¿Cuánto tiempo los hijos de Elí hicieron de las suyas y nada pasó? Pero allí está la trampa. Allí está la trampa del enemigo. Allí está la trampa del diablo. Es lo que muchos creen y se engañan a sí mismos. ¿Cuánto tiempo lleva en pecado? Robando a Dios, mintiendo, murmurando, en fornicación o en adulterio, viendo pornografía, siendo esclavos de la lujuria o de la lascivia. Y porque no pasa nada, se sigue practicando ese pecado que desagrada a Dios. Esa es la trampa del diablo. Se juega con el pecado y se paran delante, se cumple el papel de sacerdote para volver a pecar. Y dicen, no pasó nada.
aquí no pasa nada, es la gracia de Dios, qué bueno es Dios. Y entonces se convierte aquel hermano, aquel creyente en un farsante del ministerio. ¿Y sabe qué sucede? Que se van a la guerra y Dios no responde. Y es que Dios se ha entregado a sus enemigos. Dios mismo los entrega en manos de sus enemigos. Pero esto sucede porque se contrista el espíritu. Se contrista el espíritu. Seamos sacerdotes fieles a Dios. Sirvamos al Señor con nuestra conciencia limpia. Ministremos con humildad y mansedumbre. Dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, les invito para que sigamos adelante y que sigamos santificándonos y que seamos siervos fieles, útiles a nuestro Señor Jesucristo. De Ofni y Fines podemos aprender que el ministerio no nos salva, que podemos vivir en la iglesia engañándonos a nosotros mismos, pensando que vivimos una vida que agrada a Dios. Mi mayor deseo, estimados hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, esperando que esta palabra haya sido de bendición para usted. Dios lo bendiga. ¿Listo, hermano?